Nos acompaña Miguel Córdoba. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado Raquel de estar con vosotros. Miguel, ¿con qué te quedas de estas previsiones que nos ha dejado el Banco de España? Son unas previsiones exhaustivas, dibujan varios escenarios, ¿no? En función de cómo sea el impacto de la pandemia, ¿no? De menor a mayor, deja varias horquillas dentro de los rangos de crecimiento. ¿Qué sería lo que destacas en este primer momento? Pues lo último que tú has dicho, que eso está sometido a tremendas incertidumbres y que esas cifras, pues vale, pues son un brindis al sol porque realmente no tienen ni idea, como le pasa a la mayor parte de la gente. Vamos a ver, esto ha sido un tsunami que ha caído sobre las economías occidentales y sobre todo el mundo, pero especialmente sobre los modelos de las economías occidentales. Entonces, claro, lo que no puedes hacer es utilizar, como hacen ellos, modelos macroeconómicos, modelos econométricos, que se basan en el pasado intentando averiguar qué va a predecir que puede ser el futuro. Realmente cuando hay un tsunami hay que empezar de cero. Claro, ellos no pueden hacerlo porque sus programas de ordenador parten del pasado. Entonces, pues intentan corregirlo, ellos le llaman variables dummy, hacen cositas y no sé qué y tal. Pero yo creo que al final el problema está en que esos modelos no son válidos. Yo sinceramente creo que va a ser mucho más agudo lo que va a ocurrir tanto en este año como en el que viene e incluso en los siguientes. Realmente si uno simplemente se pasea por la Gran Vía verá la cantidad de locales cerrados que no creo que vuelvan a abrir, la cantidad de autónomos que han dejado de trabajar, los 600.000 personas que están en los ERTES, que ya veremos cuántos vuelven, porque se llevan un montón de meses y yo no tengo nada claro que vayan a volver a abrir. Los posibles cambios socioculturales que se pueden producir en las personas, es decir, no es lo mismo vivir, digamos, en la calle que vivir en casa y no es lo mismo acostumbrarse a comprar en Internet que salir a la calle a comprar. Entonces, bueno, pues el comercio yo creo que va a necesitar una reconversión comercial, igual que hubo en los años 80 una reconversión industrial. Claro, eso implica que en un país de servicios, el 76% de nuestra economía son servicios, pues va a suponer una estocada tremenda. Para que os hagáis una idea, entre lo que es el mundo inmobiliario de construcción por un lado y el mundo turismo, hostelería, bares, restaurantes y demás, suponen el 48% del PIB. La estocada ha sido brutal, mucho mayor que en cualquier otro país europeo. Entonces, vamos a tener realmente, yo creo que unas cifras bastante peores de las que dice el Banco de España. Uno de los elementos que vigilamos cuando miramos a estas previsiones a futuro, a pesar de que sabemos que todo está marcado por esa incertidumbre, es esa frase, ¿no?, de cuándo vamos a recuperar los niveles precrisis, ¿no?, que parece que es como uno de los elementos que vigilamos mucho. Dice el Banco de España que al menos hasta finales de 2023, pero en cualquier caso, Miguel, pues de nuevo depende de la incertidumbre y de lo honda, ¿no?, que sea la estocada, como tú decías. Sí, y yo te añadiría otra cosa, depende de si en el 2022 tenemos un rescate o no lo tenemos. Las cuentas públicas llevan una deriva que es peligrosísima. De la época de Aznar, que estábamos el ratio de deuda sobre Producto Interior Bruto estaba en el 40%, estamos ya, yo creo, prácticamente próximos al 125%. Hemos crecido de una manera geométrica, mientras que en otros países, algunos que tienen más deuda que nosotros, han crecido de una manera aritmética. Realmente, tanto en la última etapa de Zapatero como en toda la de Rajoy, como en toda la de Sánchez, hemos vivido simplemente de emitir deuda pública. ¿Y quién compra la deuda pública española? Solo la compra el Banco Central Europeo, porque ahora mismo en lo que son particulares, empresas no tienen más del 1% de la deuda pública española. Más de la mitad de la deuda pública española está en manos de extranjeros, de fondos de inversión y fondos de pensiones extranjeros, y el resto, pues un 20% en manos de la banca española, porque tiene que tener fondos españoles, etcétera. Realmente, en un momento determinado, si se produce un colapso de la economía o realmente las expectativas de la economía no son las adecuadas, por lo que opinan los gestores de carteras, probablemente se venderá deuda española de forma masiva, y si se vende esa deuda, pues probablemente no quedará más remedio que llegar a llamar a los señores de negro, a los hombres de negro y a la troika y decir, oye, mira, ya no tengo forma de emitir más deuda, no tengo forma de financiar el déficit público y no me queda otra que acudir a vosotros. Y es entonces cuando llegarán aquí y nos dirán, oye, mira, me parece que tienes unos problemas estructurales tremendos, como los tenemos, pero desde la crisis en el 2008. Y bueno, pues esto hay que arreglarlo, ¿no? Hay que arreglar el sistema de pensiones, hay que arreglar el déficit público, no podéis seguir teniendo tanta deuda pública, no podéis tener 2 dígitos estructurales de desempleo, etcétera. ¿Y qué habéis hecho?
Le preguntarán a los políticos y dirán, no, yo atar una renta básica y ese tipo de cosas. Así que me imagino que vamos a ver primero qué pasa en el 2022 cuando ya se pase el COVID y a ver qué hace Europa con nosotros. ¿Qué opinas, Miguel, de la cuestión de las ayudas europeas? Porque se está fiando mucho de la recuperación, ¿no? Como bien decías, de lo que suceda el año que viene, a que lleguen finalmente esos fondos europeos, pero bueno, ahí también surgen varias incógnitas, ¿no? ¿Cómo y cuándo van a llegar? ¿A qué proyectos se van a destinar? ¿Si van a ser finalmente ejecutados como se debiera en tiempo y forma? Hay una serie de incógnitas, ¿no?, respecto a esos fondos europeos. Sí, claro. Vamos a ver. Primero que van a llegar por etapas y segundo, lo más importante, que se van a subordinar a que realmente se dediquen a cambiar un poco el modelo productivo español, que lo necesitamos mucho, y a que solamente se hayan proyectos realmente que puedan generar empleo de calidad y empleo permanente, no para servir cervezas y darle al ladrillo, no, que eso ya vale. Entonces, claro, el gran problema de esto es que tenemos un gobierno de coalición en el cual una parte del gobierno está pensando en a ver en qué me lo gasto, ¿eh? Y no digo quién. Entonces, claro, el problema no es repartir el dinero tipo como hizo Zapatero con el famoso Plan E y ese tipo de cosas. O sea, no se trata de repartir el dinero, sino de utilizarlo adecuadamente, porque 72.000 millones son a fondo perdido y que esa adecuada utilización sirva para cambiar el modelo productivo de España, que no puede estar basado en la cerveza de ladrillo, como he dicho. Yo no tengo muy claro que el señor Iglesias esté en esa línea y tengo algunas dudas de si el señor Sánchez está o no está en esa línea. Con lo cual, con este gobierno, bueno, tengo mis serias dudas de que vayamos a aprovechar una oportunidad, que 140.000 millones es mucho dinero, vayamos una oportunidad de cambiar definitivamente todos esos problemas estructurales a los que me he referido. ¿Cómo ves el mercado laboral? Porque es otra de las incertidumbres que tenemos. Durante este año hemos visto cómo algunas de las políticas, como los ERTE, han absorbido parte del impacto, pero hay algunas voces que dicen que el año que viene, depende de cómo se hagan las cosas, sí podría ser el año en que veamos crecer, si no se hacen las cosas bien, de una manera bueno, pues más abultada, esas cifras de desempleo. Vamos a ver, el gran problema del desempleo es realmente que exista un tejido productivo, un modelo productivo que permita generar empleo. Claro, eso lo que significa es que tenemos que tener empleos, digamos, de tipo indefinido, empleos que generen valor añadido, empleos que al final sean estables. Nos tenemos que preguntar por qué el salario medio en España es de 27.000 euros al año, mientras que pues, en Dinamarca son 55.000 al año, en Alemania 50.000, en Francia de 48.000, en Irlanda 49.000, etcétera. ¿Por qué en Europa se gana el doble por hacer un trabajo similar? ¿Por qué los ingenieros españoles cobran la mitad que el resto de los ingenieros europeos, por ejemplo? ¿No? Por decir una actividad en la que teóricamente no debería haber diferencias, ¿no? ¿Por qué exportan las empresas españolas? Porque tienen unos costes laborales que son la mitad que los europeos. Porque en I+D es que ni se estrenan. Claro, ese modelo productivo es muy difícil de cambiar, necesita cambiar de mentalidad y a veces hace falta que el Estado influya en el cambio, ¿no? Luego ya lo puede privatizar, pero yo soy partidario de la inversión pública en sectores punteros, tipo tecnológico, tipo de todo lo que sea I+D, todo lo que sea hacer cosas nuevas, todo lo que sea cambiar el modelo productivo, lo que sea montar baterías de litio para coches eléctricos, ese tipo de cosas que hace otros países que llevan 20 o 25 años haciendo y nosotros aquí parece que no hacemos nada. Todo ese tipo de cosas hace falta cambiarlas. Si el empresario español no tiene, digamos, tradición o expertise para hacerlo, pues debería hacerlo el Estado con una política, con gestores privados, porque por supuesto los políticos no sirven para nada de esto, ¿no? Pero y luego a los 4 o 5 años, una vez que los negocios funcionen, las empresas se privatizan en bolsa y ya está. Yo no quiero que el sector público tenga ese tipo de negocios. Pero si el empresariado privado no va a hacerlo, yo creo que lo lógico es que lo haga con inversión pública. Claro, esa inversión pública puede generar empleo, mucho empleo, puede generar 500.000, 1.000.000 de empleos entre directos e indirectos y probablemente ser un revulsivo para que de una vez por todas pues empiece a funcionar ese cambio de modelo productivo que necesitamos. Simplemente un dato. Hace 25 años el sector industrial representaba en España el 33% del PIB. Ahora representa un 16%, menos de la mitad. Y esos puestos son estables, son puestos que realmente merecen la pena. Y de ese 16% hay una parte muy significativa que está en las famosas plantas de coches de combustión, que en 10 años en Europa no se quiere que existan.
y os aseguro que las primeras plantas de producción de coches eléctricos no se van a instalar en España porque no tenemos ni una sola marca de coches adecuadas. Se van a instalar en sus países de origen. Y también, por eso el famoso fenómeno de las exportaciones, el 25% de las exportaciones que tiene España son especialmente esos coches que ensamblamos en España porque tenemos mano de obra barata. Por tanto, los problemas que tiene nuestro modelo productivo son especialmente significativos. Miguel, estamos esta semana prestando mucha atención a las incertidumbres derivadas de las conversaciones entre Reino Unido y Bruselas. Bueno, finalmente hoy es otro de los elementos de incertidumbre protagonistas de la jornada. No sé cómo ves estas conversaciones del Brexit, si va a llegarse o no a un acuerdo, si realmente va a tener las consecuencias que se espera en caso de que no se alcance. Vamos a ver, mira, afortunadamente en los últimos 15 meses de los famosos tres populistas que había, Salvini, Trump y Johnson, ya solo queda uno, que es Johnson. Yo creo que Johnson, como populista que es, habla mucho, pero creo que no muerde tanto. Tenemos hasta el domingo para que Ursula von der Leyen, que es una persona seria y estable, y a mí me cae bien, creo que es una persona que merece la pena para estar en Europa. Entonces, le convenza de que tiene que llegar a unos acuerdos razonables. Sobre todo porque una cosa es romper a lo bestia, como él dice al estilo Nigel Farage, y otra cosa muy diferente es llegar a un acuerdo comercial preferente, que es lo que le conviene a Gran Bretaña. Gran Bretaña, tú te vas por el norte de Gran Bretaña y es que no hay ni árboles, te vas por allá, por Aberdeen, por Inverness y tal, ni árboles. Ahí tienen unas cuantas ovejas y poco más. Entonces, al final, bueno, pues viven de lo que han vivido siempre, ¿no? Que hace la City de Londres, dar clases de inglés y una serie de cosas, y también tienen sus universidades y su talento y esas cosas, ¿no? No voy a decirlo. Pero esto ya, el Imperio Británico desapareció hace mucho tiempo. Entonces, ellos hasta la Segunda Guerra Mundial vivían de las colonias y vivían estupendamente porque evidentemente tenían su mano de obra barata, sus materias primas baratas y todo. Y todo eso se les acabó. Entonces, desgraciadamente para ellos, pues ahora mismo, Gran Bretaña es un país pues, similar a lo que puede ser pues, Alemania, Francia y algo menos Italia y España, pero bueno, es un país más de Europa. El irse después del referéndum de Cameron, que creo que fue un error clarísimo, pues es algo que no le va a sentar bien a Gran Bretaña. Y el problema que tiene Gran Bretaña, lógicamente, es que no le queda más remedio que llegar a unos acuerdos preferenciales, porque si quiere comer tomate, se los tenemos que mandar de España. Entonces, si la Unión Europea decide ponerle aranceles, pues allí va a haber una inflación salvaje porque todo le va a costar mucho más. Luego están los famosos temas bilaterales, es decir, tenemos a unos 300.000 británicos viviendo en nuestras costas que tienen la seguridad social gratis. Si son europeos vale, pero si no lo son a lo mejor tienen que pagar y los jubilados a lo mejor no tienen dinero para pagar. Por contra, nosotros tenemos, yo que sé, 40, 50.000 enfermeros, médicos y demás allí en Gran Bretaña que también queremos que tengan su seguridad social y sus ventajas y que se les trate bien. Entonces, yo creo que hay que negociar. O sea, creo que en una situación de estas, y entre europeos y entre gente normal, porque evidentemente si negociaras con Irán sería otra cosa, pero si negocias con Gran Bretaña, pues él tiene que intentar vender su película a los ingleses, pero esa película, luego al final, cuando te sientas en la mesa, toda Europa unida, mira como el ogro a Pulgarcito cuando ve a Gran Bretaña. Entonces, si Gran Bretaña quiere irse a lo bestia, que se vaya. Pero desde luego las condiciones de un futuro acuerdo comercial que es imprescindible para Gran Bretaña, pues no van a ser las mismas. Así que yo apuesto porque sí va a haber un acuerdo en el Brexit de aquí al domingo. Bueno, pues tomamos muy buena nota. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Nada, encantado de estar con vosotros. Hasta luego. Chao. Otro de los